Al ser videojuegos ya viejitos, estos llegan a ocultar varios secretos interesantes en sus entregas, donde la mayoría que se mencionarán a continuación eran desconocidas por muchos de los videojugadores que verán este vídeo. Para cuando Final Fantasy llegó a su sexto juego, originalmente llamado Final Fantasy III para Occidente, era evidente que las películas de Star Wars habían sido una gran inspiración para la franquicia RPG, pero la referencia más evidente fue en Final Fantasy VI, donde al rescatar a la cautiva Celes vestida de soldado imperial, esta comentó que el jugador es terriblemente bajo para ser soldado. Esta es una cita directa de la princesa Leia en la primera película de Star Wars. ¿No eres un poco bajo para soldado de asalto? ¡Ah! ¡El uniforme! Punch-Out es otro de esos juegos de NES que contiene bastantes trucos fascinantes y también muy útiles. Sin embargo, uno de los trucos más inusuales del juego parece no tener ninguna función al principio. Si introduces el código 800-422-2602 en la pantalla de contraseña de Punch-Out, activarás una versión de 8 bits de una señal de ocupado que se reproducirá de fondo. Más que una simple broma, esa contraseña era en realidad el antiguo número de teléfono de atención al cliente de Nintendo of America. Si más fans lo hubieran sabido en su momento, quizás habrían pedido ayuda a los representantes de Nintendo con Mike Tyson. Los primeros juegos de Castlevania eran famosos por su dificultad implacable y a menudo injusta, y esto se hacía especialmente evidente cuando los jugadores conseguían enfrentarse a Drácula antes de ser aplastados, lo que resultaba en años de game overs, y hermanos mayores terminando la última pelea por sus frustrados familiares. Gracias a una plataforma invisible bajo las escaleras que conducen a la batalla final, los jugadores pueden agacharse bajo un punto oculto que les recompensa instantáneamente con corazones al máximo, mejoras completas para el látigo y armas secundarias para tener más posibilidades de sobrevivir. Aunque la mayoría de la gente considera que elegir a los Riders, liderados por Bo Jackson, es hacer trampa en Tecmo Bowl, este clásico juego de deportes sí tiene trucos. De hecho, uno de los trucos más desconocidos te permite jugar como un equipo de fútbol americano invisible. Técnicamente, introducir un código en el sistema de contraseñas de Tecmo Bowl te permite jugar como un equipo gris en un campo gris, lo que hace que los jugadores de ese equipo sean prácticamente invisibles. No está del todo claro qué sucede al introducir este código, pero parece que estás creando un nuevo equipo que el juego no reconoce correctamente ni sabe cómo renderizar. Aún así sigue siendo una forma divertidísima de jugar. Los enemigos Boo de la serie Super Mario son conocidos por ser inmunes a todo daño, ya sean los saltos característicos de Mario o sus bolas de fuego, pero un simple movimiento puede acabar incluso con los enemigos Boo grandes. Al colocarlos entre las escaleras inclinadas de cada nivel de la mansión embrujada, Mario puede deslizarse hacia abajo y eliminar al instante a los poltergeist gigantes como haría con cualquier otro enemigo. Es una pequeña y divertida hazaña que también puede resultar invaluable en etapas más difíciles posteriores. Si nombras a tu personaje Polo Rachel en algunas versiones de California Games, verás el texto PPRNRIM ubicado en la acera durante el nivel de patinaje. No se da ninguna explicación sobre estas iniciales, pero cabe destacar que aparecen de alguna forma, aunque sea mediante código oculto, en varios otros juegos de Rare para NES, como Marble Madness, Wheel of Fortune y Wizards and Warriors. Años después se descubrió que esas iniciales eran en realidad una referencia a Paul Proctor y Rachel M. Edwards, dos programadores que trabajaron en todos esos juegos. Si bien las iniciales ocultas no son una rareza en los videojuegos, es curioso ver su determinación por incluir parte de su nombre en esos proyectos y crear su propio universo conectado. The Punisher para NES no es muy bueno, pero sin duda fue una novedad poder jugar como un héroe de cómic tan oscuro en un título de Nintendo. Claro que, incluso quienes crecieron con el juego probablemente desconocían que contenían una de las pantallas finales más extrañas de la historia de la NES. Al llegar a la pantalla final predeterminada de The Punisher, mantén pulsados los botones arriba B y seleccionar en tu mando. Por alguna razón esa combinación de comandos transforma la cara predeterminada de Frank Castle en una cara demasiado monstruosa. Parece que uno de los artistas del juego no pudo resistir a incluir este diseño en el producto final.
Aunque muchos jugadores de NES que crecieron con un hermano probablemente conozcan este truco, vale la pena destacarlo para quienes desconocen que Duck Hunt cuenta con una opción única para un segundo jugador, aparentemente pensada para trolls. Si conectas un mando de NES al puerto de la consola mientras juegas el modo juego A, puedes usarlo para manipular la trayectoria de vuelo de los patos, aunque esa información estaba oculta en el manual del juego. La mayoría de los fans de NES recuerdan haberla descubierto por accidente, o simplemente no haber descubierto que existía hasta años después. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, este era el truco favorito de los hermanos mayores que querían participar o arruinar la diversión. Mega Man X se ambienta en un futuro lejano de la serie original. Todos los personajes originales, humanos y robots, parecen haber desaparecido en el sombrío mundo distópico de X, pero en el escenario de Armadillo, entre la oleada de enemigos murciélagos robóticos que hay que abatir, destaca un murciélago, un modelo anterior de la época de Mega Man. Destruir esta reliquia del pasado incluso otorga a los jugadores una ventaja de 1, convirtiendo este escenario en un lugar ideal para farmear. Airborne, también conocido como Mother 2, es un RPG repleto de chistes y secretos extraños, suficientes para llenar una lista aparte. Uno de los detalles más curiosos es casi seguro que la mayoría de los jugadores desconoce. En la zona desértica, los jugadores con ojo de águila pueden detectar un diminuto pixel negro. Resulta que se trata de una semilla de sésamo parlante, que ofrece un diálogo divertido pero sin ningún propósito. De nuevo, Airborne es peculiar, y por eso nos encanta. Como ya se ha comentado en temas anteriores, la versión de NES de Maniac Mansion tuvo que ser censurada en todos sus aspectos para cumplir con los estrictos estándares de contenido de Nintendo. Si bien esto implica que se eliminó bastante contenido de las versiones originales, la inusual adaptación de Maniac Mansion para NES incluye contenido único, incluyendo divertidos easter eggs de audio. Busca la sala de juegos en la versión de NES de Maniac Mansion e introduce una moneda de 25 centavos en la máquina Meteor Mess. Al hacerlo se activará el tema del juego, que en realidad son las primeras notas del tema de Super Mario Bros. Curiosamente, la versión de NES también incluye una versión chiptune del tema de Indiana Jones que se activa al llamar a la policía Meteor. Probablemente la mayoría sepa que Zelda contiene una segunda misión oculta que cambia algunos de los elementos de la experiencia base. Lo que quizás no sepan es que los diseños modificados de las mazmorras de esa segunda misión también contienen un ingenioso easter egg. Echen un vistazo a los diseños de las 5 primeras mazmorras de la segunda misión de The Legend of Zelda. ¿Ven algo inusual, no? Bueno, intenten reorganizar los diseños de esas mazmorras en este orden: nivel 5, 1, 3, 4 y 2. Hágalo y verán que esas mazmorras deletrean el nombre Zelda. Aparte de la referencia obvia, cabe destacar que pueden introducir el nombre de Zelda para activar la segunda misión desde el principio. Super Mario RPG fue la primera vez que el icónico fontanero apareció en un juego de rol clásico, cortesía de Square. Aunque el juego presentaba una perspectiva 3D isométrica, eso no significaba que Mario olvidara sus raíces en los 8 bits. Al atravesar una columna en la torre de Buster, Mario volverá a su spray original de 8 bits, con efectos de sonido y música incluidos. Tras unos segundos, Mario se dará cuenta de su sorprendente involución y volverá automáticamente a la normalidad. Como ya se ha mencionado, los desarrolladores de Nintendo parecen disfrutar añadiendo secretos sin sentido que solo los jugadores más dedicados pueden descubrir. Hay un montón de cosas disparatadas que los jugadores pueden hacer durante la pantalla de título de Mario Paint. Por ejemplo, reorganizar las letras del título, apagar las luces e incluso reproducir la canción Totakeke, una melodía oculta que acompaña la mayoría de los juegos compuestos por Kazumi Totaka y que por supuesto está ingeniosamente oculta. The Legend of Zelda: A Link to the Past fue el primer juego de la serie en presentar a los cucos, pollos aparentemente comunes que se convierten en el peor enemigo del juego cuando los jugadores los molestan. En la aldea de Kakariko hay un cuco solitario en el interior que, al ser golpeado con el objeto polvos mágicos, se transforma en una mujer humana. La afeminada cuco le informará a Link que ha oído hablar de sus burlas hacia sus hermanos pollos, a la vez que lamentará extrañar su forma original de ave.
Hablando de franquicias que se cruzan, Capcom no era ajeno a que sus juegos hicieran referencias entre sí de forma divertida, como con los personajes de Street Fighter que aparecen de fondo en Final Fight 2. Como el nivel de Shademan está inspirado en Halloween, Capcom decidió ocultar una canción de su otra serie clásica, Ghosts 'n Goblins. De hecho, esta franquicia es anterior al debut de Mega Man en Super Nintendo con Super Ghosts 'n Ghosts, aunque lamentablemente ese juego carece de cualquier referencia al bombardero azul. Además de ser el último juego oficial de NES lanzado en Estados Unidos, la versión para NES del Rey León es bastante olvidable o peor en general. Sin embargo, incluye una dificultad oculta bastante peculiar. Para desbloquearla, primero debes activar el complejo código de invencibilidad, que requiere completar una parte del juego, salir y volver a cargarlo en un punto determinado. Sin embargo, mientras sigues los pasos del código de trucos, no recargues el juego. En su lugar ve al menú opciones, mantén pulsado arriba o izquierda y pulsa el botón A. Esto cambiará el nivel de dificultad actual del juego a una opción llamada amor de chicos. Sea cual sea la broma, es mejor no comentarla. A Capcom le encanta añadir referencias y cameos en sus juegos. Una de las primeras apariciones crossover de un Street Fighter tiene lugar, curiosamente, en una serie de RPG japonesa. En Breath of Fire, los jugadores pueden ver a Chun-Li practicando sus patadas relámpago, aparentemente al azar. Como es habitual, para ver brevemente a la icónica guerrera hay que responder una serie de preguntas aleatorias con un personaje no jugable que pocos jugadores descubrirían por sí solos. Chrono Trigger, el RPG más popular de la Super Nintendo, aparte de la serie Final Fantasy, fue un clásico magistralmente creado, repleto de secretos y detalles. Uno de los detalles más desconocidos tiene que ver con un monstruo solitario que admira la agradable vista en la cima de las montañas de Nadoro. Si sigues interactuando con él, acabará frustrado y te dará una ficha mágica si prometes dejarlo en paz. Recuerda siempre la regla de oro de los RPGs, habla con cada personaje no jugable varias veces seguidas. Saltar el asta de la bandera en Super Mario Bros. Y es como columpiarse con tanta fuerza que terminas dando una vuelta completa en el columpio. Son dos cosas de las que la gente solía hablar en el parque, pero que parecían imposibles. Sin embargo, resulta que al menos una de esas antiguas creencias infantiles es parcialmente cierta. Sí, puedes saltar el asta de la bandera en Super Mario Bros. Siguiendo una serie de pasos específicos en ciertos niveles, sobre todo los niveles 1-1 y 3-3. Aunque es genial aprender esas técnicas y finalmente superar la cima del asta de la bandera del final del juego, debes saber que la emoción por lograr lo imposible probablemente durará poco. Resulta que saltar sobre el asta de la bandera activa un fallo que obliga a Mario a correr sin rumbo en una versión infinita del nivel. No todos los secretos descubiertos otorgan una nueva habilidad destructiva. En el caso de Super Metroid, una habitación oculta puede resultar en un final aún más feliz para el juego. A lo largo de su aventura en el planeta Cebes, Samus se encontrará con amigables animales alienígenas que le enseñarán algunas de las habilidades más secretas del juego. Durante el explosivo clímax, donde Samus debe evacuar el planeta antes de que explote, los jugadores pueden encontrar a los animales acurrucados en una habitación secreta. Al hacer un agujero en la pared, pueden salir del planeta antes de que explote, y podemos ver una pequeña nave alejarse volando junto a la de Samus durante el final. Kirby Superstar fue uno de los juegos más importantes lanzados para Super Nintendo, con numerosos minijuegos y habilidades de copia que Kirby puede robar de sus enemigos. Una habilidad es tan poco común que solo aparece durante ciertas batallas contra jefes en la campaña Milky Way Wishes. Esta habilidad se conoce como pintura, y como su nombre indica, permite a Kirby infligir daño con pintura a sus enemigos. Incluso cambia el color de los jefes a los que pinta. El Final Fantasy original es una auténtica epopeya para NES, que ofrece decenas de horas de juego en una época en la que la mayoría de los juegos de consola eran sorprendentemente cortos. Si por alguna razón esas decenas de horas de aventura no te bastan, te encantará saber que Final Fantasy incluye un minijuego secreto. Una vez que hayas conseguido y abordado el transporte en la versión para NES de Final Fantasy, pulsa los botones A y B a la vez 55 veces. Aunque parezca un truco cruel, completar esa larga tarea te permitirá jugar un puzzle especial de deslizamiento de fichas, que te reta a colocar una serie de casillas marcadas en orden numérico. Al hacerlo recibirás heal extra. Curiosamente, este puzzle existe en muchas versiones futuras del juego, pero las recompensas por completarlo en esas versiones suelen ser mucho mayores.
aunque no tuvo tanto éxito como Star Fox. Stone Race FX fue un juego de carreras genial que utilizaba la misma tecnología 3D. Naturalmente, esto significó que Nintendo tuvo que añadir un pequeño guiño para conectar aún más los dos títulos. Si los jugadores consiguen destruir todos los carteles con el logo de Star Fox, la icónica nave Arwing de Fox volará dentro de su alcance durante unos segundos antes de alejarse. Considerando la rareza de los títulos de Nintendo que cruzaban mundos en aquel entonces, este fue un pequeño y divertido detalle sorpresa. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos secretos de estos videojuegos clásicos? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Si tienes uno nuevo, compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.